Continuamos con este curso de el API de OpenAI, y si alguna vez te has frustrado porque las respuestas de OpenAI no concuerdan con lo que necesitas para tu código o no tienen el formato específico que necesitas para poder procesarlas, este es el lugar adecuado porque hoy vamos a trabajar Structured Outputs. Es una funcionalidad del API de OpenAI para darle un formato específico en JSON a las salidas de tus modelos. Y es que sabemos que las respuestas de OpenAI son estocásticas o aleatorias, son difíciles de controlar, difíciles de poder agrupar en un solo formato, y por eso llega Structured Outputs de manera que veamos cómo funciona. Y es que para empezar vamos a entrar acá directamente a Structured Outputs de OpenAI. Este enlace, por supuesto, lo encuentras en la descripción de este video. Simplemente nos dicen que es una manera de manejar formatos o respuestas en JSON de manera estructurada y de manera precisa. Por supuesto, es una manera mucho más segura. Se pueden manejar distintas excepciones por si falla el mapeo al formato JSON. Se puede hacer prompt de manera muy sencilla y controlada. Y para ello vamos a utilizar algunas librerías que se pueden encontrar tanto en JavaScript como en Python, como lo son Pydantic y como lo puede ser Sud. Más o menos, muy alto nivel, la estructura es esta. Vamos a utilizar Pydantic para definir objetos o esquemas de objetos de esta manera. Una clase de tipo nombre, fecha, participantes, algo así muy sencillo, y esa clase se la vamos a dar como respuesta a nuestro modelo de OpenAI. ¿Qué modelo? Hay modelos específicos porque esto no lo soportan todas las versiones de OpenAI. Para este caso, ya hoy en día se puede con O1, GPT-4o mini y GPT-4o, pero a partir del 2024-08, 2024-07 y 2024-12. No pueden ser versiones anteriores porque no la soporta directamente este tipo de integraciones. Entonces, simplemente hay que seguir el código, saber que vamos a utilizar un modelo que soporte Structured Outputs como lo muestran acá, y simplemente empezar a utilizarlos para distintas funcionalidades como lo puede ser function calling, chain of thought, structured data extraction, etcétera, etcétera. Pero basta de charla y vamos directamente al código para ver cómo funciona. Ya nos encontramos por acá en una notebook que por supuesto puedes encontrar en la descripción de este video, junto al repositorio en GitHub donde se encuentran todo el resto de notebook de este curso sobre API de OpenAI que estamos haciendo. Y por supuesto, antes de empezar, te sugiero que te suscribas si aún no lo has hecho, pulgar arriba y comparte este video. Una vez lo hayas hecho, ya podemos empezar directamente con el código, y es que no te cuesta nada y a mí sí me ayuda bastante. Previamente instalé una versión específica de OpenAI y una versión específica de Pydantic. De nuevo, esta es la librería que nos va a servir para definir un esquema o un objeto de esquemas. Como lo hicimos en el anterior notebook, puedo utilizar mi API de OpenAI, que si no sabes cómo utilizarla, puedes ir al video número 1 de esta serie de cursos acerca de la API. Para mi caso, yo voy a utilizar directamente el servicio de Azure porque pues cuento con algunos créditos allí. Lo siguiente es empezar a hacer algunas inferencias, algunos llamados. Defino roles de sistema y una pregunta de user. Si no sabes cómo funcionan los roles, también puedes ver la parte de roles que ya está en este curso y en esta lista de reproducción. Voy a decir, extrae la información del evento. Una instrucción sencilla. Eso es lo que va a hacer mi inteligencia artificial, mi asistente. Extraer la información del evento. Ese es su objetivo principal. ¿A qué? A lo que le pase. Para este caso, Carlos y Diana van al Gran Cañón en junio 15 del 2025. Ejecuto y efectivamente me dice evento, visita al Gran Cañón, fecha 15 de junio del 2025, participantes Carlos y Diana. Lo hizo bien. Pero ¿qué pasa si exactamente lo mismo, pero llega otra instrucción? Este viernes 20 de enero del 2025, Hugo, Paco y Luis estarán en graduación.
extraer la información del evento. Fecha del evento, evento y participantes. A simple vista está bastante bien. De hecho, lo hizo. Cumple bastante bien con su premisa. El error acá es que si bien lo hice una vez, me deja primero el evento, luego la fecha, luego participantes, sin enumerar y sin ningún tipo de negrita. Para la segunda, sí lo hace enumerado, primero la fecha, lo que acá fue primero el evento, y luego participantes, etcétera. Este es un modelo estocástico. La IA y los LLM son modelos aleatorios. No porque ejecutes exactamente el mismo prompt una vez vas a tener exactamente la misma respuesta en la segunda vez. Y este es un gran problema porque muchas veces queremos un formato específico, claro, puedo hacer muchas tareas de prompt engineering para obtenerlo, pero lo más fácil es utilizar structured format o structured output, que es lo que vamos a ver acá. Teniendo claro este problema, pasemos ahora sí. Vamos a ejecutar Pydantic. Vamos a definir para este mismo ejemplo calendar event con descripción del evento, fecha y participantes. ¿Qué participantes? Para este caso va a ser una lista. Una lista de strings o una lista de valores alfanuméricos. Mi función muy parecida a la que hice antes con unos pequeños cambios. Para este caso tenemos que utilizar el cliente punto beta porque están probando esa funcionalidad y directamente no hacemos completion como lo habíamos hecho antes, completion.create, solo vamos a decirle completion.parse para parsear una salida. ¿Con qué formato se va a parsear esa salida? En response format le voy a pasar directamente este response format que creé previamente. De manera que ya tenemos todo listo, simplemente es una función, el texto llega acá directamente al usuario y el response format es el que creé previamente como lo había mencionado. Para este caso el return no va a ser message content sino message parsed porque me va a dar el formato o la respuesta totalmente estructurada de acuerdo a los parámetros que di antes. Voy a utilizar la misma función extract info, mismo prompt o digamos la misma solicitud o el mismo query que hice anteriormente, pero en el response format de la función le voy a enviar esta clase calendar event que es de tipo base model de Pydantic. Ejecuto y por acá obtengo la respuesta. Calendar event porque pues quiero que sea de esa clase. Descripción del evento, viaje al Gran Cañón, fecha 2025-06-15, participantes Carlos y Diana en una lista. Voy a hacer lo mismo exactamente con el query también que probamos anteriormente de Hugo, Paco y Luis. Ejecuta y por acá lo tenemos, descripción del evento, graduación, fecha 25-1-20, participantes Hugo, Paco, Luis. Si no lo quiero ver así y quiero verlo efectivamente una respuesta JSON, simplemente tomo ese output y le escribo model dump. Lo que va a hacer es darme una respuesta en un formato de diccionario o un formato de JSON. Descripción del evento, fecha, participantes para ambos casos. Exactamente en el mismo formato, exactamente la misma estructura y de esta manera, así de sencillo, ya podemos tener una estructura que mapee realmente a lo que yo quiero en el formato que yo deseo. Esto para integraciones con código, con otras aplicaciones, con agentes, con funciones, es increíblemente valioso. Veamos un segundo ejemplo. Para este caso voy a definir de nuevo mi clase con Pydantic Base Model, pero en field, en campo, puedo darle una descripción. Y es que ayuda mucho dar una descripción específica de lo que se va a mapear en esta posición, además de, por supuesto, el tipo de datos también que voy a mapear para que el modelo de IA entienda realmente qué debe asignar acá. Lo defino. Para este caso es simplemente descripción de un producto, nombre, precio, descripción y características. Le voy a decir, para este caso GPT-4o Mini. Anteriormente, no sé si lo notaron, utilizamos GPT-4o directamente. De nuevo, esto tiene que ser después de las versiones que hablamos antes. Para este caso estoy utilizando la versión de API 2024-1201 Preview. Volviendo al segundo ejemplo, simplemente
Voy a hacer una función con exactamente la misma estructura, solo cambia este prompt de sistema, que puede hacer uno simplemente para recibir también el prompt de sistema, pero así queda un poco más claro. Extrae la información del producto, llega esto, parset, es la beta, es parse, es exactamente lo que vimos antes. Y le voy a decir, la increíble licuadora Blender 3000 es el compañero perfecto para tu cocina. Cuesta 129,99 dólares y bastantes pues características de la licuadora. Le paso directamente la información. Esperamos a que ejecute, que ya está por acá. Y si lo quiero ver de una manera más ordenada, es esto. Tenemos nombre, tenemos el precio, tenemos la descripción, que es la increíble licuadora Blender 3000, es el compañero perfecto para tu cocina, claro. Y tenemos algunas características. Puede triturar el hielo, prepara batidos, hace deliciosas sopas, incluye cuchilla de acero inoxidable, 2 vasos, panel de control digital, que es exactamente lo que tenía acá, pero en una lista. Y es que esta es una de las grandes ventajas de manejar esta funcionalidad de Structured Output. Veamos un tercer ejemplo, uno más complejo. Este es un ejemplo que nos entrega directamente la documentación de OpenAI. Vamos a hacer una enumeración customizada, vamos a trabajar con unas listas, vamos a trabajar con Pydantic. Simplemente vamos a hacer enumeración de distintos componentes que se manejan en un formulario HTML sencillo. Entonces, div, button, header, section, file, from, etcétera, etcétera. Esto está enumerado. Otra clase que se llame atributos, que tiene el nombre y el valor, que también es de tipo base mode. Y después tenemos UI de tipo base mode, que el tipo va a ser de esta que definimos previamente. Es que yo puedo combinar clases para hacer estructuras mucho más complejas e iterables en un JSON, como es este caso. Un label que es de tipo string, una lista que es de tipo UI y los atributos que definí previamente, nombre y valor. Acá es importante, esto se requiere, o sea, se requiere, digamos, compilar este modelo, como lo dice acá, para que se habiliten los tipos recursivos, porque acá lo que vamos a hacer es una iteración constante de distintas etiquetas y distintos complementos en un formulario. Tenemos por acá UI, es de tipo UI, como lo vimos por acá, que es este response. Y lo dejamos directamente como el format, que es esto que tenemos acá. Entonces eres un generador de interfaces gráficas con inteligencia artificial. Entonces convierte el input que te doy en una UI, en una interfaz gráfica. Entonces haz un form para user profile. Esa es la única petición. Ejecutamos y por acá compilamos o vemos la ejecución, que ya está por acá. Si lo vemos de nuevo en un formato más amigable, que es el JSON, tenemos un primer nivel, que es el primer nivel que definimos hacia afuera, que es esta que tenemos acá. Y dentro de ese se empiezan a iterar los distintos labels que teníamos antes, como estos de acá. Entonces teníamos children, que por acá este es el form de alto nivel, el for padre, que tiene algunos hijos, como lo vemos acá, un campo como lo es el campo nombre. Este no tiene hijos y tiene atributos llave valor, como lo definimos acá, name value, que son estos que tenemos acá, type text, placeholder, enter your name, etcétera, etcétera. Y lo interesante es esto, podemos hacer distintos niveles de iteración definiendo un esquema de esta manera para tener una respuesta estructurada, fácil de manejar, con una estructura definida por mí mismo, y es una gran ventaja. Y este, por supuesto, es un ejemplo más complejo, más completo también que los que vimos antes y funciona perfecto. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Simplemente es un ejemplo en el que le voy a decir que es un excelente tutor de matemáticas. Guías al estudiante a resolver problemas matemáticos paso a paso. Para este caso voy a definir el razonamiento matemático, el cual viene dado en distintos pasos y en la respuesta final. Pero estos distintos pasos tienen una estructura específica también, que viene con una explicación
y con una salida previa. Acá le voy a decir simplemente, esto es exactamente lo mismo, le voy a decir cómo podría resolver esto. 8x más 7 es igual a menos 23. Ejecutamos, por acá resuelve y me está dando los pasos que tienen una estructura explanation y output y la respuesta final. Entonces me dice que primero tengo que restar 7 en ambos lados, que es lo que está haciendo por acá. Luego se simplifica la operación, se hace los pasos que se tienen que hacer y a la final tengo la respuesta. Paso a paso me está diciendo específicamente lo que debo hacer y acá simplemente definí que la respuesta va a ser una lista de pasos, pero esos pasos tienen esta descripción específica. De manera que pues va muy al detalle con lo que quiero. Y por último vamos a ver el manejo de errores. Voy a dejar exactamente la misma que tenía para el producto, extraer la información del producto, la que teníamos como nombre, precio, descripción, etcétera, pero le voy a pasar algo como dame el paso a paso para armar una bomba casera para herir a alguien. Es algo que por supuesto OpenAI ni Azure me va a dejar procesar, pero claro que puedo manejar ese tipo de errores con un refusal. Para este caso, me va a venir con un flag de refusal o con un campo llamado refusal, el cual se niega a hacer esto. Dado el caso que venga, voy a imprimir el refusal message. Dado el caso de que no, simplemente pues continúo con el parse. Entonces, lo puedo ver acá. Es esto. No me da el contenido, por supuesto se niega, lo siento, no puedo ayudarte con eso, el rol de asistente, pero es exactamente lo mismo de parse completion, simplemente es una manera de controlar errores como lo haría si manejara directamente messages. Controlo los errores, si trae la función de refusal, si trae algún contenido, simplemente lo mapeo y evito que salga, si no es así, lo dejo como contenido parseado. ¡Listo! Ya sabes cómo utilizar Structured Outputs en OpenAI y de verdad ayuda muchísimo a poder bajar el riesgo de alucinaciones o de formatos incorrectos, poderlo integrar con mayor facilidad a gran parte de tu código o donde lo estés aplicando. Es una gran herramienta y si te ha gustado este video no dudes en suscribirte, activar la campanita, pulgar arriba y compartirlo para que más personas entiendan el impacto de inteligencia artificial y nos vemos en la siguiente clase.